Un par de años más tarde de recuperar su libertad, Boyka se encuentra en Kiev, donde reflexiona sobre su vida y cree que un hombre como él, que ha hecho tanto daño en el pasado, no debería permitirse soñar, pero aún así sigue tras su sueño de ser luchador profesional, por lo que continúa peleando en torneos clandestinos, demostrando que sigue siendo el mejor peleador del mundo. Al mismo tiempo vemos como la prisión de Chorny en Rusia continúan los torneos entre los presos, vigilados por el guardia Markov y sus hombres. El luchador retador sube al ring y en ese momento ve cómo se acerca el tipo con el que peleará custodiado por los guardias. Este se llama Kozhnar, mejor conocido como la Pesadilla, quien es el nuevo campeón de la prisión y un psicópata imponente y temible que tiene que ser controlado por un riguroso sistema de seguridad. Kozhnar es liberado de sus cadenas mientras los presos corean su nombre y el retador se ve asustado. Unos momentos después la pelea inicia y aunque el tipo trata de aguantar, Kozhnar termina dándole una paliza sin esforzarse mucho, dejando ver que es un peleador invencible. En Kiev vemos como Boyka llega a una iglesia a llevar una donación. Al verlo el sacerdote se le acerca y habla un poco con él, donde le agradece sus generosas donaciones para la iglesia, pero le dice que si está buscando la salvación, pelear por dinero no es el camino. Boyka le dice que es un deporte y tenían reglas. El sacerdote le pregunta si cree que Dios aprueba lo que hace, a lo que Boyka le responde que Dios le dio ese don y sería un pecado desperdiciarlo, pero el sacerdote lo aconseja, diciéndole que es difícil ver todo el bien que puede hacer cuando está rodeado por la ira y la violencia. Luego de esto, Boyka continúa entrenando arduamente y mientras lo hace al sitio llega su manager Kirill, quien le da la buena noticia de que le consiguió una pelea oficial en Budapest y para ganar su cupo tiene que impresionar a unos empresarios que irían a su siguiente pelea del torneo clandestino en el que estaba. Además le dice que si logra clasificar para Budapest y ganar allí también, se convertiría en un luchador profesional, algo que anima demasiado a Boyka, quien se siente más cerca de su sueño. El día de la pelea llega y Boyka se dirige hacia el ring mientras Kirill se ve nervioso y le hace muchas preguntas, algo que molesta a Boyka. Antes de salir, el tipo le advierte que el luchador contra el que peleará es muy bueno. A Boyka eso no le preocupa, pero Kirill le dice que el tipo es diferente, ya que pelea como si su vida dependiera de ello al igual que él, a lo que Boyka le dice que nada se interpondría en su camino, para luego dirigirse hacia el ring, mientras es ovacionado por el público. La pelea está a punto de comenzar, mientras Boyka ve cómo los empresarios llegan al lugar junto a su manager. En el ring el retador le muestra su respeto a Boyka, quien lo acepta, pero al frente no ve a un hombre, sino a un obstáculo en su camino. La pelea empieza y Boyka demuestra rápidamente que es un peleador infalible, llamando la atención de los empresarios, pero al pasar los segundos, el retador también empieza a mostrar que es un gran peleador, y la pelea se pone más pareja mientras el público disfruta del espectáculo. El retador sigue aguantando, pero Boyka demuestra por qué es el peleador más completo del mundo y empieza a darle una paliza al tipo, hasta el punto de derribarlo un par de veces. En una de esas el tipo se ve muy golpeado, por lo que Boyka le advierte que es mejor que no se levante y se va a celebrar con su manager, pero en ese momento se percata de que el tipo no se rinde y se levanta una vez más, algo que molesta a Boyka, quien arremete una vez más golpeándolo de manera certera hasta dejarlo noqueado. Al ganar la pelea, Boyka celebra su victoria, mientras la gente corea su nombre y lo felicitan, al igual que su manager, quien le dice que irían a Budapest en busca de su sueño, y se van del ring al mismo tiempo que el otro tipo es atendido por los paramédicos. Luego de eso, los empresarios van hasta el camerino de Boyka, donde lo felicitan por la victoria, dejándole saber que estaban impresionados por su talento, y debido a eso le dicen que lo esperarían en 2 semanas para la pelea en Budapest, que será una oportunidad única, ya que si gana será profesional, pero si pierde todo acabaría para él, a lo que Boyka les dice que él nunca perdía. Además les garantiza que allí estaría y finalmente les agradece la oportunidad. Los tipos se marchan mientras su manager lo felicita una vez más y le da un sobre con las ganancias de la pelea de esa noche. Unos minutos más tarde Boyka sale del lugar y ve como el tipo al que derrotó es llevado en camilla inconsciente. Este pregunta cómo se encuentra, a lo que un paramédico le deja saber que no está bien y será llevado al hospital, ya que parece que tiene una contusión, algo que pone a pensar a Boyka, quien se siente culpable de la situación y debido a eso tiene pesadillas sobre lo que le dijo el sacerdote y la paliza que le dio al tipo, por lo que al despertarse alterado en medio de la noche sabe que tiene que enmendar su error. Por eso al día siguiente se dirige hasta la oficina de su manager, donde le pregunta por la salud del tipo al que derrotó, pero Kirill le deja saber que finalmente el tipo murió. Boyka no lo puede creer, lo que su manager le dice que no se preocupe ya que fue un accidente y no lo condenarían por eso. Boyka le pregunta cuál era el nombre del tipo y este le dice que se llamaba Víctor. Boyka quiere saber de dónde era y si el tipo tenía familia, a lo que Kirill le dice que era de una pequeña ciudad de Rusia llamada Drovny y no sabía si tenía familia, pero recogió las cosas de este de su casillero. Boyka revisa entre las cosas de Víctor y encuentra una carta con una foto de este junto a su esposa. Por eso le dice a Kirill que necesita un pasaporte falso para cruzar la frontera hacia Rusia. Su manager le dice que está loco ya que es un fugitivo en ese país, pero aún así Boyka lo obliga a que lo haga y ante la amenaza el tipo le dice que lo hará, pero le advierte que arruinaría su vida, a lo que Boyka le dice que no era esta vida la que le preocupaba, ya que solo le importaba su salvación divina. En Drovny, Rusia, se lleva a cabo el funeral de Víctor y conocemos a la viuda de este llamada Alma, quien está destrozada por la muerte de su esposo. En medio de todo eso al sitio llega este tipo llamado Zurab, un gángster del sector quien se acerca a Alma y le da sus condolencias. Luego del funeral de su esposo, Alma le agradece a los asistentes, hasta que en un momento Zurab se le acerca y le pregunta qué haría ahora. Ella le habla acerca de la falta que le hará a Víctor, pero Zurab le dice que no le importa eso, ya que su esposo tenía una deuda con él y ella debía pagarle. Alma le dice que trabajará para él hasta pagarle todo, a lo que el tipo le dice indecentemente que podría hacer las cosas más fáciles para ella, demostrando sus verdaderas intenciones con la mujer, para luego irse del lugar ante la mirada de Alma, quien se ve preocupada por la situación. Un par de días después, Boyka se encuentra con su manager, quien le entrega su pasaporte falso, mientras le da instrucciones para pasar la frontera sin ser atrapado. Por esto le dice
dice que debe evitar los buses comerciales y las autopistas. En lugar de eso debe tomar pequeñas rutas alternas donde los puestos de control fronterizo son controlados por soldados displicentes que no tienen internet. Boyka hace exactamente eso, y al llegar a la frontera un soldado pide su pasaporte y motivo de viaje. Boyka lo hace y dice que vería un tío suyo, por lo que finalmente logra pasar el control y entrar a Rusia. Más tarde ese día Boyka llega a Dubrovnik, donde renta un cuarto de hotel y pone su Cristo en la pared. Luego de esto se dirige a la dirección que estaba en la carta, hasta llegar a un centro comunitario, donde ve desde afuera como hay muchos niños jugando, hasta que ve a una mujer salir de allí quien ayuda a una pequeña y reconoce que es la viuda de Víctor. La mujer también lo mira y le parece extraño, pero en ese momento al sitio llega un auto del que salen los hombres de Zurab, quienes se llevan a Alma con ellos, mientras la mujer sigue mirándose con Boyka. Alma se va en el auto y uno de los hombres de Zurab se le acerca a Boyka y al verlo sospechoso le pregunta qué buscaba. Boyka le dice que tiene que hablar con Alma, lo que el tipo le dice que nadie podía hablar con ella ya que debía trabajar. Boyka le pregunta dónde lo hace y el tipo le dice que en un club de la ciudad, por lo que esa noche Boyka se dirige hasta el club de Zurab, donde al entrar ve como allí se disputan peleas clandestinas. Boyka mira la pelea mientras busca entre las personas a Alma pero no la encuentra. En el ring dos tipos siguen peleando, hasta que uno de ellos, llamado Igor, derrota a su oponente fácilmente mostrando gran habilidad y nos enteramos que el tipo es el campeón invicto del sitio. Todo eso ante la mirada de Zurab y de Boyka, que mira como el tipo alardea de su victoria y dice que ese ring le pertenece. Boyka continúa buscando a Alma hasta que la ve trabajando como mesera. La mujer también logra verlo y se siente incómoda. Debido a eso se le acerca y le pregunta si le estaba siguiendo. Boyka se disculpa y le dice que solo quería hablar con ella, pero justo allí aparece este tipo llamado Slava, quien es el hombre de confianza de Zurab. Este le ordena a la mujer que siga trabajando y le dice a Boyka que no puede hablar con ella, por lo que la obliga a salir del club mostrándole su arma. Todo eso ante la mirada de Zurab, quien observa por las cámaras y se interesa por la situación. Boyka es escoltado por Slava y los demás hombres, mientras este le advierte que no se podía acercar a la mujer. Boyka dice que solo necesita hablar con ella y pregunta a qué hora sale del trabajo, algo que molesta a Slava, quien le ordena a sus hombres que ataquen a Boyka. Los tipos lo hacen, pero Boyka acaba con ellos uno por uno fácilmente y en ese momento aparece Zurab con más hombres aplaudiendo a Boyka sarcásticamente, para luego decirle que con sus habilidades debería pelear para él en su club. Boyka le dice que no le interesa y solo necesita darle un mensaje a Alma, a lo que Zurab le dice que él se lo daría. Boyka le dice que se lo daría personalmente él, por lo que Zurab le dice que nadie se podía acercar a la mujer, mientras le advierte que acabaría con él si volvía al club, y debido a eso Boyka se va del lugar. Después de todo esto, Boyka continúa con sus pesadillas acerca de todo lo que ha vivido y la muerte de Víctor, por lo que al día siguiente decide volver hasta el centro comunitario. Al entrar el guardia de Zurab trata de detenerlo, pero Boyka lo noquea fácilmente y sigue su camino hasta llegar a un salón donde encuentra a Alma, quien se asombra de verlo una vez más. Debido a eso ambos salen al pasillo donde ella le pregunta qué quiere. Boyka le entrega la carta de Víctor y le dice que lo conocía mientras le da las condolencias. Alma se alegra al ver esto y le agradece. Boyka le pregunta si su jefe la molesta, a lo que ella le cuenta que solo trabaja para él, debido a que el tipo les prestó dinero a su esposo y a ella para abrir el centro comunitario y debía pagarle con trabajo. Alma le pregunta dónde conoció a su esposo y si es un peleador, a lo que Boyka le dice que sí lo es y conoció a Víctor en Kiev. Alma le pregunta si vio su última pelea. Aquí Boyka se ve incómodo y finalmente le confiesa que fue él quien acabó con su esposo por accidente, por lo que se ofrece a enmendar el daño. Al escuchar eso Alma se molesta y le dice que no le puede devolver a su esposo. Boyka se ve apenado, por lo que saca un sobre y le entrega el dinero que ganó en esa pelea, pero Alma se indigna ya que cree que acabó con su esposo por dinero y le exige que se vaya del lugar y no la moleste más, por lo que Boyka se retira apenado y vuelve a noquear al guardia mientras sale. Después de todo esto, es como en el club, Zurab ve a los luchadores y le dice a Slava que no sirven para nada y necesita luchadores con grandes habilidades que atraigan al público y lo entretengan. En ese momento Boyka llega al lugar golpeando a un guardia. Ante eso todos los guardias se alertan, pero Zurab les dice que se calmen, mientras le recuerda a Boyka que le advirtió que no volviera allí, pero este le dice que no le importa lo que le dijo y le pregunta cuánto dinero le debe Alma. Zurab le dice que no es asunto suyo, a lo que Boyka le dice que ahora lo era. El tipo le deja saber que es mucho dinero, por lo que Boyka le propone el trato de pelear para él a cambio de pagar la deuda de la mujer. A Zurab le llama la atención la propuesta, por lo que acuerdan que Boyka debería tener 3 peleas para saldar la deuda. Boyka acepta y le dice que deben ser día por medio, ya que debe irse antes de una semana. Zurab le dice que está bien, pero con la condición de que tiene que derrotar a su campeón, mientras Igor dice que lo destruirá, por lo que Boyka le dice a Zurab que es mejor que deje a Igor para derrotarlo de último. El trato está hecho y Zurab finalmente le deja saber que siempre supo que era Yuri Boyka, aunque le dice que no se preocupe por la policía, ya que él la controlaba. Boyka le pregunta por un gimnasio para entrenar y Zurab le dice que hay uno cercano y Slava se encargaría de darle la dirección. Mientras Boyka se marcha del club, Slava le pregunta a Zurab por qué contrataba a un vagabundo, a lo que Zurab le deja saber que en realidad Boyka es una leyenda. Luego de eso Boyka llama a su agente y le dice que tendrá que quedarse una semana más. El tipo le dice que tiene que estar en Budapest para su pelea y no debería quedarse más tiempo, ya que pondría en riesgo su carrera, pero Boyka se molesta y le ordena que simplemente cambie la fecha de su boleto de autobús. Al día siguiente, mientras Boyka sale del hotel, se encuentra con Alma, quien le dice que ella no le pidió que peleara por ella y solo quiere que la deje tranquila, a lo que Boyka le dice que no peleaba por ella. Alma se molesta y le dice que ella no era un trofeo que podía ganar. Boyka le dice que no quería nada de ella, ya que solo quería pagar su deuda para que fuera libre, debido a que era lo único que podía hacer por ella y su esposo. Alma le pregunta sarcásticamente si fue hasta allí solo para salvarla a ella, pero Boyka le responde que en realidad lo hacía para salvarse a sí mismo. Al escuchar esto, la mujer lo mira sin entender y luego se va del lugar. Más tarde ese día, Boyka va hasta el gimnasio que Zurab le dijo y al entrar se dispone a entrenar golpeando un saco, pero uno de los tipos se le acerca, le dice que el saco le pertenece y no le permite entrenar, algo que molesta a Boyka, quien se cambia de lugar, pero en ese momento el tipo lo sujeta, por lo que Boyka lo noquea ante la mirada
mirada de todos. Ya en la noche es momento de la primera pelea en el club, donde Boyka se enfrenta a un tipo llamado Tarsop ante la mirada de Zurab y Alma. La pelea inicia y Tarsop trata de atacar a Boyka, pero Boyka demuestra quién es y termina dándole una paliza al tipo en el suelo, dejándose llevar por la ira. Pero justo allí cruza miradas con Alma, quien se ve decepcionada con la actitud de este, por lo que Boyka para de golpear al tipo innecesariamente y luego de ganar baja del ring, donde Zurab le dice que se prepare, ya que las demás peleas no serían tan fáciles. Boyka sigue su camino, mientras Zurab llama a Alma y le ordena llevarle un poco de agua a Boyka. Por eso unos momentos después, Alma va hasta el camerino y le lleva un vaso de agua a Boyka. Este le agradece y le pregunta si conocía de un gimnasio donde pueda entrenar. Ella le cuenta sobre el gimnasio del que le dijo Zurab, pero Boyka le dice que no podía volver a ese, por lo que Alma, que está molesta con él, le dice que vaya al centro comunitario, ya que lo dejaría usar el gimnasio de allí. Al día siguiente Boyka se dirige al sitio, donde Alma le muestra el pequeño gimnasio y Boyka le dice que es perfecto. El tipo empieza a entrenar arduamente, ante la mirada de los niños del centro comunitario. Al ver esto, Alma le dice a los pequeños que no molesten a Boyka, pero este le dice que no hay problema y se pueden quedar a verlo entrenar. Unos minutos más tarde, Boyka va en busca de agua y se queda mirando a Alma, quien trabaja en su oficina. Ella le pregunta si necesita algo, pero este le dice que solo venía por agua y le pregunta si no le molesta el ruido de su entrenamiento, a lo que la mujer le dice que ya estaba acostumbrada debido a que Víctor se la pasaba entrenando allí. El día de la siguiente pelea llega y estando en el ring, Boyka se entera que se enfrentará a dos luchadores llamados los hermanos Orzab, algo que le parece extraño por lo que mira a Zurab, pero este le recuerda que en su ring él ponía sus reglas. La pelea inicia y Boyka ataca a los hermanos, pero al pasar los segundos, estos sacan ventaja de ser 2 contra 1 y le empiezan a dar una paliza a Boyka hasta que lo golpean fuertemente en la espalda y lo lastiman ante la mirada de Alma, quien se preocupa por esto, pero al verse lastimado Boyka se molesta y saca su furia, por lo que ataca a los hermanos y termina dándoles una paliza a ambos tipos, algo que alegra a Alma. Finalmente Boyka muestra sus habilidades y los noquea a ambos, para luego salir del ring victorioso y aclamado por el público, mientras Zurab lo mira molesto. Debido a esto, Zurab se reúne con ese tipo llamado Koichev, quien es uno de los guardias de la prisión de Chornia, y le ofrece mucho dinero para que lleve al temido Koshnar a pelear a su club. El guardia le dice que trasladar a un tipo como Koshnar hasta allí es imposible, a lo que Zurab le dice que además del dinero le daría a Boyka, quien aún es un fugitivo, para que lo lleve de nuevo a prisión. Y finalmente Koichev acepta la propuesta. Luego de la pelea, Boyka va a entrenar al centro comunitario, mientras vemos cómo Alma prepara un aceite para llevarle al tipo, quien trata de entrenar pero siente mucho dolor en su espalda. En ese momento Alma llega al gimnasio y le entrega el aceite diciéndole que es la receta de su abuela. Boyka le agradece y se lo aplica con dificultad, por lo que ella se ofrece a ayudarlo y le aplica el aceite en su espalda. En medio de esto le recuerda que no tenía que luchar por ella y podría irse de Dubrovnik cuando quisiera, a lo que Boyka le dice que ella también podría dejarlo todo y escapar de Zurab, pero Alma le deja saber que su sueño y el de su esposo siempre fue el centro comunitario y no podía dejar a los chicos del lugar abandonados, ya que terminarían en las calles y en las pandillas, pero él no lo entendería, por lo que le dice que termine él y se va molesta de allí. Al mismo tiempo Zurab le pregunta a Slava sobre qué hacía Boyka en el centro comunitario, a lo que este le dice que solo iba a entrenar y no hablaba mucho con Alma. Aún así el tipo se molesta. Debido a esto Zurab va hasta el centro comunitario, donde le reclama a Alma por dejar entrar a Boyka al lugar. Ella le dice que solo iba a entrenar, pero él le recuerda que el tipo fue quien acabó con su esposo. Alma le dice que fue un accidente, pero Zurab le dice que no cree que haya sido así, ya que el tipo es un animal y lo golpea hasta acabar con él. En medio de todo eso Zurab trata de besar a Alma, quien lo rechaza y le pide que se vaya, algo que molesta a Zurab, quien se va mientras le advierte que si veía a Boyka una vez más en el centro comunitario acabaría con él. A la mañana siguiente vemos cómo Boyka se sigue preparando por las calles de la ciudad y recibe la llamada de su agente, quien ya se encuentra en Budapest, y le dice a Boyka que su bus saldría esa noche a las 9:45, recordándole que era su última oportunidad de llegar a la pelea, a lo que Boyka le dice que allí estaría. Al llegar a su cuarto se encuentra con Alma, quien lo está esperando, y le pide que le cuente qué pasó en la pelea contra Víctor. Boyka no quiere darle detalles y le dice que en el pasado hizo cosas terribles que lo llevaron a prisión por muchos años, donde estaba controlado por la ira y el odio, hasta que Dios le dio la oportunidad de ser libre y lo llevó a un camino para demostrar de qué estaba hecho y ser profesional, por lo que le confiesa que su objetivo simplemente era ganar, y en la pelea contra Víctor no vio a un hombre o a un esposo, ya que solamente vio a alguien en medio de su camino, aunque le deja saber que nunca fue su intención acabar con la vida de su esposo y no hay día en que no se arrepienta de eso. Pero al escuchar todo esto, Alma se va del cuarto tratando de asimilarlo todo. Ya en la noche Boyka Reci se prepara para su tercera y última pelea, que será contra el campeón invicto de Dubrovnik Igor, quien al subir al ring le recuerda a Boyka que ese ring le pertenece. La pelea inicia y es muy pareja, ya que son dos grandes luchadores. Al pasar los segundos ambos intercambian golpes, mientras Zurab observa desde su palco. Igor y Boyka siguen dando un gran espectáculo, pero en un momento Igor empieza a tomar ventaja golpeando en varias ocasiones a Boyka, hasta el punto de lastimarlo una vez más en su espalda, algo que alegra a Zurab y preocupa a Alma, quien mira angustiada. Boyka la mira y se enfurece, por lo que arremete contra Igor golpeándolo en varias ocasiones, dándole una paliza al tipo, mientras Zurab se ve preocupado y Alma se alegra, ya que su libertad depende de eso. Finalmente Boyka le da una paliza al tipo y lo noquea ante la mirada de Alma, quien celebra su libertad. Por su parte Zurab está molesto y baja de su palco mientras Boyka mira el reloj y se va del ring, ya que debe llegar a tiempo para tomar su bus e irse hacia Budapest. Al bajar del ring Boyka es felicitado por los asistentes y vemos cómo Alma trata de llegar a él para agradecerle, pero en ese momento Zurab le pregunta a Boyka dónde va. Este le dice que cumplió con lo prometido y ahora la mujer debía ser libre, a lo que Zurab
Surab le dice que eran 3 peleas con la condición de ganarle a su campeón. Boyka le dice que ya lo hizo y señala a Igor, pero Surab le dice que ese no es su campeón, algo que molesta a Boyka. Mientras vemos como al mismo tiempo, Markov llega al lugar con Kozhnar. Surab le dice que debe pelear contra Kozhnar, o si no su trato se rompería y Alma no sería libre. Boyka se niega a pelear indignado, pero Surab lo amenaza una vez más con Alma, por lo que ese no tiene más opción que aceptar. Y en ese momento recibe la llamada de su manager, quien le pregunta si ya está en la estación. Boyka le dice que necesita más tiempo, por lo que le pregunta a qué hora sale el último bus, y el tipo le dice que a las 10 de la noche. Al escuchar esto, Boyka mira el reloj y le deja saber que llegaría a tiempo, para luego decirle a Surab que pelearía contra su campeón inmediatamente, mientras Surab le deja claro que Kozhnar acabará con él y luego se quedaría con Alma. Unos momentos después, Boyka sube de nuevo al ring, mientras ve como el temible Kozhnar aparece ante la mirada de Alma, quien está en el palco con Surab, y se asombra al ver el aspecto del tipo que parece un monstruo. La pelea inicia, y Boyka trata de atacar a Kozhnar, pero a este no le afectan los golpes. Boyka sigue intentándolo, pero Kozhnar lo golpea de vuelta y le empieza a dar una paliza, mientras Surab y Markov disfrutan lo que ven. En el ring, Kozhnar sigue sometiendo a Boyka hasta el punto de derribarlo. Después empieza el conteo regresivo y Boyka logra ponerse de nuevo en pie para atacar una vez más a Kozhnar, pero el tipo es una bestia que continúa dándole una paliza. Alma se ve muy preocupada y Surab celebra que ganara esta vez, pero en ese momento Boyka analiza a su rival y empieza a golpear a Kozhnar haciéndole daño esta vez, demostrando por qué es el peleador más completo del mundo. Kozhnar se ve muy molesto y finalmente Boyka logra lastimar al tipo en uno de sus brazos, para luego darle una patada certera que lo arroja fuera del ring noqueándolo. De esta manera Boyka gana la pelea y celebra rabiar ante la mirada de Surab y Slava, quien al ver que perdieron le hace señas a los guardias. Surab está furioso, por lo que sujeta a Alma y se la lleva de allí a la fuerza. Al ver esto, Boyka se molesta y sale tras el tipo, pero justo allí es golpeado con bats por los hombres de este, mientras Alma mira angustiada y grita por la paliza que le están dando a Boyka. En ese momento, Boyka ve cómo Surab se lleva a la mujer a la fuerza, por lo que enfurece y se levanta para acabar con los hombres del tipo uno por uno, y se va tras él para salvar a Alma, quien es llevada por Surab hasta su oficina, donde le reclama por no haber aceptado sus ofertas y haber preferido un animal por encima de él. Boyka sigue golpeando a los guardias, y en medio de todo eso uno de ellos le dispara en el hombro, pero Boyka lo golpea con un bat y lo neutraliza. Allí también aparece Slava, quien le dispara a este en una pierna, pero Boyka logra tomar un arma y acaba con este. Al mismo tiempo Surab sale con Alma e intercambia disparos con Boyka, para luego salir del club con la mujer como su rehén. Boyka se levanta y sale tras ellos hasta llegar al auto, donde ambos se apuntan con sus armas. Surab le dice que baje el arma, por lo que Boyka lo hace y le dice al tipo que tenían un trato, a lo que Surab le dice que él es solo un fugitivo y no le podía ofrecer nada a la mujer, al igual que su esposo, quien era una basura. Al escuchar esto, Alma lo muerde y logra soltarse, por lo que Boyka se acerca y Surab le dispara, pero esto no detiene a Boyka, quien golpea fuertemente al tipo para finalmente acabar con él. Luego de eso, Alma sostiene a Boyka, quien está herido, y le dice que deben buscar un doctor, pero Boyka le confiesa que aunque le dijo que no quería nada de ella, en realidad sí quería que lo perdonara por haber acabado con su esposo. En ese momento se escuchan las sirenas de la policía y Alma le dice que aún tiene tiempo de escapar, pero Boyka le dice que lo único que le importa es su perdón, y justo allí son abordados por la policía, quienes arrestan a Boyka y se lo llevan ante la mirada de Alma, quien no le respondió a su pregunta. Después de todo esto, Boyka es llevado de nuevo a la prisión de Chornia, donde 6 meses después recibe la visita de Alma. Aquí ella le pregunta cómo está y él le dice que bien, aunque no esperaba su visita. Ella le pide disculpas por no visitarlo antes, ya que no se sentía lista y estaba asimilándolo todo. Boyka le dice que la entiende y le pregunta cómo están los niños del centro comunitario, a lo que ella le dice que están muy bien y de hecho le muestra unos dibujos que ellos hicieron para él. Aquí Alma le dice que cuando lo conoció no sabía qué decir, ya que estaba muy enojada por todo, pero luego Boyka le enseñó que aún hay cosas buenas en el mundo y le agradece por devolverle su libertad, para finalmente decirle que lo perdona por todo, algo que pone muy feliz a Boyka, quien le agradece por su perdón, y luego se va tranquilo para su celda sabiendo que hizo lo correcto, ya que no solo salvó a la mujer y a los niños, sino que también se salvó a sí mismo. La película termina con Boyka aceptando su destino, volviendo al mismo ring en el que todo inició, y aunque debe pagar su condena en prisión, agradece poder volver a luchar y demostrar el don que Dios le dio, pero esta vez con la conciencia tranquila.